Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 24 de mayo de 2021, vamos a presentar un panel de expertos que nos van a hablar acerca de lo que ocurrió hace 3 semanas con la línea 12 de la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, fue el día del trágico accidente que ocurrió en la estación Olivos y vamos a dar rápidamente unos breves detalles. Estas son imágenes de aquel día. Vemos cómo en este video se observa el colapso súbito de la trave que soportaba a este convoy. Y bueno, aquí tenemos una simulación que, representa gráficamente lo ocurrido. Venía el tren circulando, de pronto se presenta el colapso y quedan derribados los vagones. Una mañana después amanecemos con estas imágenes en todas las noticias, tanto nacionales como internacionales. De tal suerte que el día de hoy hemos invitado al ingeniero Axayácatl Pacheco, quien es especialista en diseño geométrico de trenes y nos va a platicar un poco acerca de este tema. También contamos con la presencia del ingeniero Juan Antonio Álvarez Castillo, que es especialista en diseño y construcción de trenes. De igual forma, desde Caracas, Venezuela, contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Cecilio Yáñez Mondragón, especialista en gerencia de proyectos ferroviarios, y con la participación del ingeniero Juan Carlos Arteaga Arcos, quien es también especialista en materiales de construcción. Vamos a darle la palabra al ingeniero Axayácatl para que comience con esta descripción. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, se ha hablado mucho del tema geométrico en las curvas de la línea 12, entonces yo voy a hablar un poco de esto, ¿no? Definitivamente creo que el tema geométrico no tiene cabida en las consecuencias de este proyecto, sobre todo porque el accidente ocurrió en una zona de tangente, ¿no? Entonces ahí no tenemos los problemas de vibraciones que se han ido mencionando debido a la geometría tan comprometida que se tiene en tramos de la línea elevada, ¿no? Entonces dejamos completamente fuera de esto al tema geométrico, ¿no? Pero sí hay que hacer la observación de que la interfaz, al menos entre infraestructura y trazo geométrico, pues sí no fue la correcta, ¿no? Normalmente para este tipo de líneas se están diciendo que son 600 metros lo recomendable, ¿no? Para que no se comprometa la superestructura en cuanto a entre los esfuerzos que imprime el material rodante al riel, ¿no? Entonces, pues ahí la idea de pasar la línea elevada, pues ha obligado a tener esos radios menores, ¿no? Incluso ya con el informe de Sistra, de la empresa francesa que hizo la primera auditoría cuando ocurrió que quedara fuera de operación la línea, pues recomendó que fueran al menos de 400 metros, ¿no? Y bueno, ya para la nueva ampliación de línea 1 hasta observatorio, pues ya las recomendaciones son esas, completamente radios mínimos de 400 y radios de 300. Pero bueno, decimos lo mismo, ¿no? Esto no tiene cabida en el accidente, puesto que la geometría en la zona del accidente fue en tangente, ¿no? Solamente esto puedo decir en el aspecto del proyecto geométrico de la línea 12. Mi estimado David. Muchísimas gracias, ingeniero, por su amable y brillante explicación. Pasamos ahora con el ingeniero Juan Álvarez, por favor. Adelante, ingeniero. Sí. Gracias, David. Yo, igual que Axa recalcaba lo del trazo, lo del diseño, yo quiero recalcar, yo no soy especialista en estructuras, ¿no? Lo que sí soy especialista en la construcción de vías, y lo que yo siempre hemos pensado o hemos estado con cuidado de las vibraciones de una vía en balasto encima de un viaducto, no es por las vibraciones que se transmiten al viaducto y sus posibles efectos, ¿no? Que si está bien calculado nunca va a hacer que colapse, sino de cómo esas vibraciones, por estar encima de un viaducto, afectan a la superestructura, es decir, al balasto y a los durmientes, las sujeciones y el propio riel en sus dilataciones, ¿no? Entonces yo aquí tengo una tesis busqué el otro día cuando David me invitó, una tesis de un amigo mío en España,
que justo como veis aquí, no sé si llegáis a verlo, habla un poco de cómo esas cargas, al no ser unas cargas estáticas las que produce un tren en un viaducto, sino ser unas cargas dinámicas, empieza a producir unas vibraciones, y aquí, como leéis, dice, podemos encontrar el viaducto sobre el Tajo, sobre el río Tajo, del AVE español, de vanos isostáticos, que son los mismos que son de los que había en la línea 12, al paso de AVE a 218 kilómetros por hora, no a 30, 40 como iba aquí, se produce una ampliación de los desplazamientos en el vano, tal y como se ve en la figura, ¿no? O sea, nunca, según esta tesis, esta investigación, hasta que no llegó la alta velocidad, no se empezó ni a mirar las vibraciones que producía un tren encima de un viaducto, ¿no? Con lo cual pasa lo mismo como decía Axel, si es en recta no puede ser por el diseño, y si el tren va a 30 por hora, no puede ser por los efectos dinámicos del tren, ¿no? Ni por la aceleración y frenado de un tren que está pasando de 0 a 30 por hora, no es lo mismo que un tren que va a 300 por hora y frena, que tampoco nunca lo haría ese frenado encima del viaducto, ¿no? Entonces aquí, como veis, las conclusiones que dan, si es verdad que hay esa ampliación, esa amplitud de vibraciones en esa parte del vano, al paso de esas velocidades, y divide dos tipos de consecuencias. Una, si es verdad que a una determinada velocidad, en la alta velocidad, puede haber problemas de que justo entre en la misma frecuencia de vibración del viaducto y pueda entrar en resonancia, que eso es lo que se cuida, y se dan cuenta de que no es directamente proporcional a la velocidad del tren. Es decir, ahí había en esto, no quiero ponerlo más adelante, pero se dieron cuenta que la frecuencia de vibración que producía que el viaducto entrara en resonancia, que sí puede hacer que colapse, pues era a 260 kilómetros por hora. No a 300, no a 220, era 260, con lo cual lo que se hace es un estudio de los viaductos para que el tren no pase a su velocidad que provoca la entrada en resonancia del viaducto. Y aquí, como podéis ver, si lo marco, de esta tesis lo que empezaron a ver es cómo esas vibraciones en estos viaductos isostáticos, como hemos visto aquí en la línea 12, más que las consecuencias que provocan el viaducto, es las consecuencias que produce en la superestructura, como veis aquí, como es la rápida astricción de la capa de balasto, es decir, la licuefacción. Esas vibraciones lo que hace es que el balasto empiece a soltar finos, el balasto es lo que da justo la elasticidad al sistema ferroviario para que no se lo transmita al viaducto. ¿Por qué? Porque las piedras de balasto tienen que tener una angulosidad y un tamaño determinado para que queden huecos entre balastos y cuando pasa el tren se acomode cada piedra una con otra, ¿no? Si empieza a haber finos, esos huecos que hay entre las piedras se empiezan a colapsar de finos de arena y hace que se pierda la elasticidad y ahí sí empezaría a transmitir la vibración, pero no al viaducto, no una vibración de que tanto, creo yo, bajo mi poca experiencia, motivo estructural, sino que esa vibración, en vez de absorber el balasto, lo empiezan a absorber los durmientes y empiezan a quebrarse, como pasó la primera vez que cerraron la línea 12, las sujeciones empiezan a sufrir, empiezan a soltarse, y lo que sí provoca que si se quiebran los durmientes y se sueltan las sujeciones, no se mantenga el ancho, el entreeje, y puede haber problemas de descarrilo, sobre todo en las curvas, ¿no? Formación de espacios huecos bajo las traviesas, provocando la danza de traviesas, descomposición de la capa de balasto, vibración del balasto y deterioro de la nivelación longitudinal y transversal, ¿no? Entonces, un poco resaltar a través de esto de un amigo mío que hizo esta tesis, pues que bajo mi experiencia, y esto es algo de investigación, desde el punto de vista ferroviario, yo me centraría en cómo esa vibración afecta a la superestructura. O sea, no creo que un tren saliendo de una estación a 20 por hora, el problema sea de un viaducto ferroviario, el problema es de un viaducto, que habrá tenido algún problema estructural, sea ferroviario o pasen coches por encima. Así que es un poco la conclusión, David, que muy bien, que sacamos. Muchísimas gracias, ingeniero. Pasamos a darle ahora la palabra, por favor, al ingeniero Eduardo. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. El enfoque que yo tengo es un enfoque de mantenimiento. El hecho de que se me haya hablado de especialista en gerencia de proyectos ferroviarios se debe más a la titulación de la especialización que a la experiencia que en efecto es en mantenimiento de vías y estructuras. Entonces, debo comenzar diciendo que la función mantenimiento pocas veces es la protagonista de la cotidianidad
independientemente del ámbito del sujeto o el objeto de aplicación al sistema del cual se trate. De hecho, es quizás una de las primeras en aparecer cuando se requiere bajo cualquier circunstancia realizar recortes presupuestarios, y también es una de las primeras en aflorar en momentos de ocurrencia de siniestro o eventos indeseables, con saldo de relevancia en lo que se refiere a pérdidas de vidas humanas y materiales. Ello tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Ahora, cuando se hace mantenimiento y no sucede nada, pareciera que se sobremantiene, por lo cual es costoso y hay que recortar el presupuesto. Cuando no se hace mantenimiento y no sucede nada, se justifica el recorte del presupuesto. Y cuando no se hace mantenimiento y sucede algo, desde luego que la primera tendencia es que ocurrió por falta de mantenimiento, independientemente de la cuantía o consecuencia del siniestro del cual se trata. Lo cierto, lo lógico, lo prudente y lo recomendable ante una situación de esta naturaleza es la investigación del siniestro. Y para esto es esencial la historia, la trazabilidad, el registro histórico. Muchas veces encontramos que se habla de junta de investigación de accidentes o la investigación del accidente, y justamente la investigación es la que va a determinar si hubo accidente o no. Y esto tiene que ver con el hecho de que si pudo haber sido evitado, lo cual es una de las preguntas que se plantean en este caso. Para el caso particular de la línea 12 del Metro de México y más específicamente de la sección elevada, la investigación no es la excepción, y vaya que existen incidencias u ocurrencias desde el inicio de la marcha en blanco de esta línea que ocurrió en junio del 2012, y posteriormente en la apertura del 30 de octubre del mismo año, cuando se inauguró oficialmente. Podría decirse que dicha línea nació enferma. Nada más en la marcha blanca y justo antes de la inauguración, hubo que, como indicaba uno de los ingenieros que me precedió, hubo que realizar trabajo en relación a problemas que se presentaron en dos curvas de radio pequeño por el exceso de desgaste ondulatorio, e incluso hubo que cambiar hasta 900 metros de riel, dado las incidencias que había sobre el desgaste. Entonces, este tratamiento especial a tan temprana edad como han sido ya las intervenciones que se produjeron ante la tanta incidencia de fallas por el hecho de problemas de la interfase o de la interacción material rodante vía férrea, son importantes, y lo que determinó en definitiva el cierre parcial entre 2014 y 2015. Fíjense ustedes que este cierre parcial cerró más del 50% de la línea. Entonces, muchas situaciones se han presentado acá, y el papel de mantenimiento es preponderante, no tanto porque sea un tema de mantenimiento per se, sino que mantenimiento, que es el vigilante, es quien está llamado a dar las correspondientes alertas. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Eduardo. Vamos a cerrar esta primera ronda con el ingeniero Juan Carlos Arteaga. Adelante, por favor. Pues a mí, yo voy a platicarles un poquito sobre lo que implica la ingeniería forense. Aquí vemos una nota de doctor, el ingeniero Sergio Alcocer, aquí en México, Martínez de Castro, muy conocido. Él nos comenta básicamente qué es esta ingeniería forense. Básicamente es esas técnicas o esa parte de la ingeniería que se encarga justamente de tratar de buscar, de observar qué es lo que sucede, porque una estructura que antes de eso ya se le ha invertido mucho tiempo, mucho trabajo, mucho conocimiento, justamente para evitar que haya alguna situación no deseable o no deseada como esta, pero eventualmente colapsa. En el caso de que llegue a suceder estos colapsos que no queremos que sucedan, entonces lo que estaríamos pensando justamente es tomar información, retomar información para saber qué ocurrió dentro de eso. Pues tenemos varias etapas, 3 etapas primordialmente. Una que es la investigación de las características y condiciones de la estructura, los análisis de laboratorio y estudios de gabinete, y finalmente formulaciones para el informe final, ¿no? En la primera etapa pues hay que determinar exactamente dónde está la estructura, cuáles son los problemas, o mejor dicho, las situaciones. La ubicación geográfica es muy importante, entender cómo está el entorno. Aquí puse una imagen muy famosa del puente Tacoma, si mal no estoy, en Estados Unidos, de los años 30. Si tenemos evidencia de cómo quedó, no quise poner una imagen de viaducto por la cuestión de
la sensibilidad que hay justamente que acaba de ocurrir. Pero bueno, la idea es tomar toda la información necesaria respecto de este tipo de cosas, todos los levantamientos y todas las imágenes necesarias, mediciones necesarias para saber qué está ocurriendo. Esto es una herramienta que se llama mapa de puntos, que nos ayuda justamente a tener ese levantamiento de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en la escena de la situación no deseada. Lo podemos hacer obviamente con métodos topográficos convencionales, llamémoslo así, o podemos utilizar las nuevas tecnologías, la topografía láser y drones y todo ese tipo de cosas, ¿no? La idea es tener ese tipo de cosas. Hay que revisar cómo está la estructura, la cimentación de lo que colapsó y ver que todo eso haya sido seguro, ver que los soportes y toda la infraestructura que se necesita para transmitir cargas sean las correctas. Hay que revisar planos, hay que ver que todo lo que tenemos ahí haya sido adecuado en los materiales y todo ese tipo de cosas, tomar imágenes de cómo quedó la imagen, medir los problemas que hubo en campo, tomar muestras, acordonar la zona es muy importante, sobre todo ahorita en lugares como estos hay que acordonar y no mover ninguna evidencia para que podamos ver justamente qué es lo que está ocurriendo y que nada se mueva del lugar, ¿no? Hacer pruebas de laboratorio por una segunda etapa, compararlo, hacer una prueba de ingeniería de detalle, pero a la inversa, viendo qué es lo que pudo haber sucedido con los datos reales que pudimos encontrar en campo y finalmente llegar a un reporte, ¿no? Un reporte final donde se va a decir cuál es el veredicto y obviamente es hacer lo mismo que hacemos en la ingeniería, pero para prever que esto no vaya a suceder, que no vaya a colapsar y que no vaya a tener problemas y justamente es una ingeniería para saber qué está sucediendo, cuáles fueron las causas, ¿no? Y al final ya damos ese reporte y decimos qué es lo que pudo haber sucedido, ¿no? Desde el punto de vista ingeniería. Y bueno, algunas referencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Arteaga Arcos, por estos valiosos comentarios. Y es así como llegamos al final de esta primera parte. Los invito a que vean un siguiente video en el cual vamos a recapitular todas estas cuestiones que se han comentado aquí para llegar a unas conclusiones acerca de qué fue lo que pasó en la línea 12 del metro el día 3 de mayo de 2021. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.